Me llamo Beatriz Pereda y soy hija de Victorino Pereda y de Encarnación Menéndez. Nací en Madrid y mi padre nació en un pueblecito de Burgos, en Tormes, y mi madre en Madrid. Y él se vino a Madrid y se conocieron ahí, y luego mi padre estuvo en la guerra, pero estuvo en el bando republicano porque era comisario político, y estuvo del Partido Comunista y estuvo en el bando de la República, porque para defender un gobierno legítimo cuando se hizo la guerra aquí en España. Y entonces estuvo luchando en el frente de la ciudad universitaria y estuvo por ahí y no le pasó nada, estuvo luchando ahí y en Brunete. Y luego mi madre pues estaba trabajando en un taller que hacía ahí en la Gran Vía, que hacía los ¿cómo se llama? Los trajes para los milicianos, para los de la guerra, y estaban ahí, y esas cosas así, y nada más. Luego, ¿qué pasa? Que luego cuando terminó la guerra, él, como había sido militar, pues tenía 2 penas de muerte, le iban a matar. Y entonces él se marchó de Maquis al monte. Mi madre no quería, lógicamente, porque decía que se exiliaran, porque el partido ya les tenía las cosas preparadas, que le hemos encontrado en los archivos de Salamanca, hemos encontrado los salvoconductos de mi madre y de él, del partido, que ya en febrero del 39 ya estaba para que se marcharan. Pero mi padre dijo que no, que se iba al Maquis, que él iba a luchar, porque no quería que sus hijos crecieran en un mundo sin libertad, y que se iba. Y entonces, como él se quedó aquí, pues mi madre también se quedó con él. Y entonces se fue al monte allí. Y entonces era enlace del Partido Comunista, era enlace de la Sierra. Y venía de la Sierra a Madrid, venía a llevarles cosas, las medicinas y las cosas, y a enseñarles a las cosas, porque los que estaban allí pues eran chicos que se habían subido porque les iban a matar en los pueblos, y entonces se habían subido allí y no sabían pues hacer nada, y muchos no sabían ni leer. Mi padre les enseñó a leer y a muchas cosas, porque no sabían nada, y entonces estaba allí pues ayudándoles en la guerrilla esa, que estaban en la guerrilla 13, de que estaba el comandante Carlos, que también era del partido, y estaban allí, y entonces es lo que estuvieron haciendo allí en el monte. Y él venía a Madrid, que por eso he nacido yo, porque a él lo mataron cuando yo tenía 3 meses. Lo mataron el 11 de noviembre del 45, en un pueblo de Cáceres, en Roturas, en Cabañas del Castillo se llama. Y entonces, pero ya estaba sin venir a Madrid, que no me conoció, porque llevaba ya sin venir a Madrid desde agosto. Yo nací en septiembre y ya desde agosto no, porque ya como que sabían, como que les estaban buscando, y sabían que si venía le iban a coger, y entonces ya no vino. Y luego pues cuando le mataron, es que lo que yo me ha contado mi madre, que no, ese tema no le sabemos muy bien, o sea, sabemos un poco, pero no todo, porque es que estaban allí y eran 13 o 14 eran, y luego se habían quedado en 7, y estaban unos abajo de la Sierra de las Villuercas, y otros habían subido al Cortijo por comida esa noche, para cenar, porque iban allí a comer y a cenar y subían allí. Y esa noche, cuando subieron, uno se había entregado, porque los habían torturado a unos, la Guardia Civil, y uno había dicho lo que iba a pasar esa noche, y les habían torturado, y entonces les estaban esperando. Y dijeron, el que se entregó dijo que esa noche subieran allí al Cortijo aquel, que iban a subir a por comida, y que iban a estar, uno de los que iba a estar era un enlace entre la Sierra y Madrid, que era mi padre, y dijeron que si le cogían a él y le mataban, lógicamente esa guerrilla se acababa, porque él era el que hacía las cosas y el que llevaba las cosas de la Sierra a Madrid. Y entonces, en cuanto le mataran a él, que era importante, desde luego se acababa esa guerrilla. Y entonces, cuando subieron, ellos subieron, que era una noche del 11 de noviembre, dice mi madre, pues muy bueno, lo que luego la contaron a ella, porque ella no estaba allí, lógicamente ella estaba en Madrid. Pero era una noche muy mala, y estaban allí esperándole. Cuando subieron allí al Cortijo, fueron a llamar a la puerta, como todas las noches, y entonces tenían los candiles esos que ponen entonces en aquellos tiempos,
y le dice, no, si es que estamos, que ya nos vamos a acostar, le habló desde dentro la señora mayor y el señor, que eran los que les conocían y eso. Y entonces, cuando llamaron a la puerta y fue a abrir la puerta, empezaron a dispararle los guardias que estaban dentro. Pero mi padre entraba primero, antes que otro que venía con él, el mexicano que estuvo luchando aquí en Madrid también, y ese estaba ahí, y para que no le mataran, o sea, porque ya mi padre sospechaba que ahí pasaba algo, dice, espera que voy a entrar primero yo. Y entonces él pudo, cuando ya estaba mi padre muerto en el suelo, pudo saltar encima de él y marcharse. Y no le cogieron, lógicamente, y le mataron a mi padre. Pero luego a los pocos días cogieron a esa guerrilla y lo mataron a todos, bueno, lo mataron a unos, y a los otros acabaron en la cárcel. Uno que se llamaba Carrete, Eulálio Barroso, pues ese estuvo en el penal de Burgos 13 años, que tenía pena de muerte, pero se la conmutaron y estuvo 13 años en el penal. Y su hermano estuvo picando, el mexicano, que es el que mi padre salvó la vida esa noche, estuvo picando en el Valle de los Caídos. Ahí. Entonces, luego se marchó exiliado a Francia, cuando ya estuvo ahí, cuando ya se quitó la condena, se fue exiliado a Francia y no ha vuelto, sigue estando en Francia. Cuando hemos sacado a mi padre ha venido, pero está en Francia allí. Yo me he puesto en contacto con él por eso, pero nada más. ¿Qué más te iba a decir? Espera, a ver qué te quiero decir, hablar. Que te iba a preguntar una cosa. Bueno, esa noche cuando pasó todo aquello allí en la sierra, en la Sierra de las Villuercas, en Cáceres, luego le bajaron para tenerla ahí, la Guardia Civil con él, en unas antiguas escuelas que había, porque pensaban que iban a bajar sus compañeros, así ya los cogían a todos, pero evidentemente, claro, no bajaron. Y entonces a él, al día siguiente, lo enterraron, y el cura de allí dijo que lo enterraran a la puerta del cementerio de Roturas, para que todo el mundo pisara la tumba del Rojo cuando fueran a pasar al cementerio, porque él estaba fuera del cementerio, no estaba dentro, estaba fuera, justo detrás de la puerta, y no estaba puesto así, sino que estaba puesto así a lo largo, para que justo, como pasara de la manera que pasaras, tenías que pisarle, que por eso también por un lado, eso luego nos ha servido porque le hemos podido sacar, nos ha sido más fácil sacarle, dentro de todo, que hemos estado 63 años hasta que le hemos podido encontrar, pero dentro de todo nos ha sido más fácil porque no tuvimos que hurgar en el cementerio, sino porque ya estaba ahí. Mira, hemos tenido muchas dificultades para encontrarle, sobre todo para encontrarle, porque al principio yo incluso no sabía ni siquiera, yo ya era mayor y aunque preguntaba cosas, mi madre no me acababa de contar todo, pero luego ya poco a poco y a veces contaba unas cosas y otras, porque todavía estaba ella, pues lo ha pasado muy mal y estaba como traumatizada todavía y no contaba todo. Pero sí me contó muchas veces que cuando ya le habían matado, que era lo peor, ya le habían matado, pero ella no lo sabía, y le estaban buscando y fueron a casa, a donde vivía mi madre, y la detuvieron a ella. Y entonces la dijeron, así gratuitamente, como para hacerla daño, cuando ya sabían que la habían matado, porque si no las cosas que contaban, si no lo hubieran visto muerto, no las podían decir, la decían, ay, mire usted qué malos son los rojos, que se ha ido al exilio y la deja usted con los niños pequeños, y se ha ido. Y dice mi madre, dice, yo sabía perfectamente, entonces ya supe que la habían matado. Dice, porque además, él que sabía que estaba embarazada, que nacías en septiembre y que era noviembre y no venía a verte, yo sabía. Y luego, claro, noticias que le dieron de que sabía que la habían matado, que el partido les dijo que sí, que a los de esa guerrilla en la Sera, y que él había muerto. Y entonces, claro, ya lo supo, pero al principio, luego 18 años estuvo hasta que supo más o menos, como que fuera más oficial que estaba muerto, porque iba a ir mi hermano a la mili. Y entonces mi madre, claro, no quería que fuera a la mili, quería que se librara por hijo de viuda, que encima iba a ir a la mili del hombre que había matado a su padre, claro, del dictador que había matado a su padre, no quería. Y entonces el alcalde del pueblo, de donde era mi madre y mi abuela, por parte de madre, que es de un pueblo de Toledo, pues ahí
dijo, bueno, dice, tú dime dónde es las últimas cosas que sabes de él. Dice que vamos a escribir a la comandancia de allí de Cáceres. Y escribieron y les mandaron una hoja, que es la única original que tengo yo ya de muchos años, en que ponen que esa noche, el 11 de noviembre, del 11 al 12, habían matado a un bandolero. ¡Hala! Mira qué apañados que son. Y esto es lo que tenemos. Y que se llamaba Vitorino Pereda Ortega, pero que ya no dijera nada más, que no le buscara, que nada de nada, que ya sabía que estaba muerto y que ella era viuda y que se acabó. Y que ya no dijera nunca más nada, porque si no todavía le iban a meter a la cárcel a ella. Y esto es todo lo que le dijeron y es todo lo que pone en ese papel. Y no puede ser, ¿y cómo iba a ser mi padre un bandolero si mi padre en los archivos que hemos encontrado tiene su nombramiento de comandante y de comisario político, pero además de eso lo juzgaron por lo militar? Pues era bandolero porque lo juzgan por lo militar y tenía 2 penas de muerte. O sea, lo juzgan por lo militar y eres un bandolero. Pues dígame, ¿cómo es eso? Porque eso sí que yo lo veo una incongruencia, porque a ver, o sea, lo juzgan por lo militar. Pues si es un bandolero, a los bandoleros lo juzgaban por lo militar. Lo que pasa es que decían eso porque de todo, y fueron los últimos soldados de la República, que estuvieron luchando hasta el año 50 y tantos. Ya lo mataron en el 45, o sea que no me parece lógico. Y hemos pasado por mucho, porque no solo eso, sino que ha hecho mucho daño todo el tiempo que ha durado la dictadura y todo lo que hemos tenido que pasar los demás. Porque yo he tenido que estar siempre pensando que mi padre era de lo peor, cuando mi padre solamente defendió un gobierno legítimo, que era el gobierno de la República. Es todo lo que hizo mi padre, es el daño que hizo. Un gobierno legítimo que había elegido el pueblo, es todo lo que hizo mi padre. Y no era lógico que mi padre lo tuviera en una fosa y que no lo hayamos, que mi madre no haya podido saber nada de él ni encontrarle, ni que haya tenido nunca sus cosas, porque le decían que era un desaparecido y que no existía en ningún sitio, y que sabía yo que no estaba en ningún sitio y nunca ha podido tener nada, ni siquiera cuando luego cambió el régimen, estuvo el otro gobierno, no pudo hacer. Estuvo el gobierno del Partido Socialista cuando salió Felipe González, es que ni siquiera, porque era un desaparecido, no existía en ningún sitio. Pero luego, antes de morirse mi madre, que pasó muchísimo, ella se pasó toda la vida diciéndome que buscara a mi padre, que en algún sitio, estaba convencida que en algún sitio estaba. Y entonces yo, pues ni tenía medios, porque como mi madre se tuvo que poner a trabajar y nos dejó con mi abuela para que nos criara, porque mi madre también la detuvieron y la perseguían y no podía encontrar trabajo porque Roja se tuvo que venir a Madrid y dejarnos con mi abuela. Pues entonces yo no he estudiado nada más que hasta los 12 años. Yo, además de no tener medios económicos, tampoco he tenido medios de otra manera como para buscar a mi padre. Pero mi hijo, que sí ha estudiado, que he hecho yo todo lo posible porque estudio una carrera y se pueda presentar y pueda hablar y pueda saber cosas, pues ha estado buscándole y gracias a él lo hemos encontrado, que ha ido a muchísimos sitios hasta que ha llegado a ese pueblo y lo ha encontrado, pero que era muy horrible, que cuando llegamos a ese pueblo nos dijeron que porque íbamos entonces, que estaba el alcalde del Partido Socialista, Julio, pero que si no, ni siquiera todavía podíamos haber entrado ni siquiera en ese pueblo, porque según hubiéramos entrado nos hubieran dicho que no fuéramos. O sea, es que no hubiéramos podido ni preguntar si hubiéramos ido. Esto fue en el 2007, pero nos dijo el alcalde que si hubiéramos ido en el 2000 es que ni siquiera hubiéramos podido estar ahí, nos hubiéramos tenido que ir. Y nos ha costado mucho trabajo, y yo porque he tenido a mi hijo la suerte de que he tenido a mi hijo que me lo ha podido buscar, pero hay gente mayor que no puede. Mi madre no podía, pero es que yo tampoco podía, ni tenía medios, ni económicos, ni de los otros, para poderme, pues, ir a los sitios, hablar con la gente, ir a los archivos, ir a muchos sitios, que además de hecho no te dejaban entrar en muchos archivos, que mi hijo, siendo su nieto y yo su hija, estuvimos esperando. Ahora ya es más fácil entrar, pero entonces estuvimos esperando para entrar en los archivos que entonces estaban en Atocha, en el paseo de ahí de María Cristina. Entonces estaban ahí 2 años para poder entrar y era su nieto, o sea, más directo. Luego ahora los que nos han puesto en el paseo de More, ahí en Moncloa, ahí ahora es más fácil, ahí ya hemos entrado y hemos encontrado muchas cosas, pero ahora ha sido posterior. Pero anteriormente era muy difícil, o sea, muy difícil encontrar. Y entonces por eso, y luego no hemos tenido tampoco ninguna ayuda del gobierno ni de nadie, da lo mismo el gobierno porque nosotros, el ADN de mi padre
lo tuvo que pagar mi hijo para saber que era mi padre, porque claro, sí, estaba con otra señora allí y lógicamente pues él era mi padre, pero yo no me quedaba tranquila, quería saber si de verdad era mi padre y nos costó el dinero, lo tuvo que pagar mi hijo. O sea, que no, a mí el gobierno, pues la verdad es que no me ha hecho tampoco muchísimas cosas. Y si yo ya no pido muchas cosas, solamente quiero que se condene el franquismo, que se condene todo lo que hicieron, todos los crímenes de la lesa humanidad, todas esas cosas que hicieron. Eso es lo que quiero, que estén en un lugar donde se merecen, porque mi padre no se merece que hay unos archivos en que diga que fue un bandolero cuando fue un militar. Eso es lo que quiero yo, que quiten todas esas condenas y que las... ¿Cómo se dice eso? Que no me sale la palabra. Que las anulen, que anulen las sentencias, porque no son justas y son ilegales. ¿Y qué justicia? Sin jueces y sin nada, las condenas así, pues no, porque esas son las que tienen que quitar, porque eso no son legales. Y yo solamente pido ya eso, que se juzgue eso, y si no se puede en España, en donde sea, pero que se juzgue eso, porque es una pena que en otros países se pueda juzgar las cosas y en España no, cuando ellos no han hecho nada, absolutamente nada, al contrario, defender un gobierno legítimo, ya lo he repetido, pero es que eso es verdad. Y entonces nosotros lo hemos pasado muy mal, porque se han portado mal, efectivamente. Al principio es que en el pueblo no podías decir nada, ahí que salías, o sea, nos han torturado siempre, porque luego mi madre, cuando después estaba un poco más calmada las cosas, se puede ir al pueblo, y nosotros ya teníamos 7, 8 años, y mi hermano 10 y así, y estábamos allí, teníamos cuando pasaba Franco para ir de cacería a Toledo y a los pueblos esos de por allí, no me acuerdo ahora qué pueblo se llama, un pueblo que hay cerca de Toledo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, iba de cacería, teníamos que salir a la puerta a decir viva Franco y con la bandera, después de que habían matado a mi madre. Pero es que era muy horrible, y si no ibas, como tu madre tenía los antecedentes, la metían en la cárcel. Pues, y tenías que salir a decir eso. ¿Y con qué ganas salías tú a decir eso? Pues eso era muy horrible. Entonces, pues como que te torturaron mucho, porque tenías una vida como muy mal, muy mal. Además de no haber tenido estudios y no haber podido estudiar, ni haberte podido, como yo que sé, valerte de otra manera y tenerte que poner a trabajar muy joven, porque no he tenido esas cosas. Encima, la tortura esa, porque eso era muy horrible, muy mal, y lo hemos pasado muy mal. Y mi madre, la pobre, se ha muerto sin saber dónde estaba mi padre. Y eso pues no es justo, la pobre sufriendo sin saber dónde estaba él, y le ha pasado muchísimo. Y eso pues me parece que no es justo, que lo hemos pasado muy mal, y que digo yo que algo habrá que hacer en este país para solucionar las cosas. Y ya le digo que yo ya, a estas alturas, ¿qué vas a pedir? Solo pido que se haga justicia. Y que se condene lo que se tiene que condenar, que se condene el franquismo, que se condene y que se anulen los juicios, porque yo ya no me parece justo que él tenga un juicio, o sea, una condena como si fuera un criminal cuando era un militar y no había hecho nada. ¿Y por qué va a tener una condena de muerte si ni siquiera estaba él presente? Le hicieron el juicio sin estar él. Entonces, eso pues no es justo, y luego que porque en todos los papeles que encuentro y en todos los que tenemos tiene que poner que era un bandolero cuando era un militar republicano. ¿Pero por qué? Es que eso es lo que yo no quiero, porque quiero que su memoria esté rehabilitada y que esté en los sitios, y que haya nombres de todos los republicanos que se han muerto, igual que hay los nombres de ellos. Y es que yo no digo otra cosa, es simplemente eso, y nos ha costado muchísimo trabajo. Y yo ya le digo que porque he tenido a mi hijo, que he podido yo hacer que él, y encima él, que tiene ideas de izquierdas y que es una persona con ideas muy avanzadas y muy, ¿cómo se llama?, muy comprometido, y muy así, ha buscado a su abuelo, y si no lo hubiéramos encontrado, porque yo no he tenido ayuda de nadie para buscarle. Entonces, y bueno, sí, en ese pueblo sí, el alcalde de ese pueblo nos hizo todas las... O sea, nos ayudó a todo, eso sí. Cuando llegamos al pueblo y nos supimos que él estaba allí, nos dijo todas las cosas y nos hizo todo para que lo pudiéramos sacar. Que también fueron gente del foro
de la memoria y fuimos nosotros. Y Julio dijo, no te preocupes, Beatriz, que tu padre lo vas a sacar de aquí, aunque sea lo último que yo haga aquí en este pueblo, que además me paso a otra cosa, pero es que ahora, como estoy un poco nerviosa, también me vienen los otros momentos de cuando le sacamos, que le mandaban anónimos al alcalde diciendo que le iban a matar, como siguiera dejando que esa familia estuviera ahí haciendo qué, si no les estábamos molestando, si mi padre estaba fuera del cementerio, no le molestábamos que estuviéramos allí y que fuéramos a sacarle, lo que les molestaba. Aún encima le hacían eso y se pasaban todos los días que estuvimos ahí, 14 días que estuvimos ahí, 2 fines de semana enteros. Y luego 4 o 5 días de cada semana que estuvimos ahí, pasaban con los coches, con las banderas de la Falange y chillando y ahí diciendo que nos fuéramos de ahí, porque lo que no querían ver es que estuviéramos en el cementerio con la bandera de la República y que estuviéramos ahí. Eso es lo que no querían. Entonces estaban pues como muy indignados, aún después de 63 años, aún estaban indignados. Que no estábamos haciendo nada, se indignaban ellos después de 63 años y aún les estaba molestando que lo que no podían es aguantar que nosotros estuviéramos allí. Eso es que era fuera de ellos, que no podían hacer. Claro, eso es lo que más les molestaba, que estuviéramos allí. Y mira, da la casualidad que también son las cosas que, eso lo podía haber contado antes, pero se me pasan las cosas y luego de pronto me acuerdo, porque el alcalde que hay ahora y que también ha salido, el Julio, pues ese alcalde, sus abuelos son los que estaban esa noche, porque el cortijo donde mataron a mi padre, sus abuelos eran los abuelos del alcalde de ahora. Y el cortijo es de él y todas esas tierras son de él, que aún está como cuando le mataron, que están los disparos en la puerta y está todo. Y mira, ha sido pues como más fácil, porque al encontrarle a él nos ayudó como a que lo hiciéramos, porque sus abuelos daban de comer a los maquis cuando estaban en el monte y les dejaban la leche de las cabras, les daban y entonces mire por dónde su nieto nos ha hecho las cosas para que le saquemos. O sea, nos ha ayudado a sacarle. Y estuvimos, que el único dinero que no es dinero, lo único que hizo, que fue que dejó que nos alojáramos en unas casas del pueblo, ahí mientras lo sacábamos, pero que eso no es nada más, es todo lo que, claro, que ya hizo mucho, pero quiero decir que no nos ha dado nada de nada, simplemente es que pues nos dejó que lo hiciéramos y todos los que nos estábamos alojando allí, que había bastante gente, estaba el arqueólogo, estaba toda esa gente y el psicólogo y gente de esa, pues claro, les dejaron que estuvieran durmiendo allí. Pero ya está, esto es todo, lo demás nada, porque el resto de las cosas los hemos pagado nosotros. Mi hijo, vamos, yo no, mi hijo, o sea, pero sí, ha hecho esas cosas y sí hizo que todos los que venían, los arqueólogos que vinieron de la memoria, del foro, los que vinieron, los arqueólogos que vinieron y todo eso, que sí que estuvieran ahí y no les cobraba por estar durmiendo ni por comer allí, eso no, eso es lo que hizo ese alcalde, porque mira, hemos tenido la suerte que además de eso, como sus abuelos eran los que estaban esa noche, y mira que luego las cosas que dice la gente, dice, uy, que ellos iban a hacer no sé qué esa noche ahí, ya ve lo que iban a hacer, que él lo sabe, que eran sus abuelos y que lo que iban a hacer es a coger comida y a comer, es todo lo que iban a hacer esa noche. Entonces, por eso digo que bueno, que lo hemos pasado muy mal y ha costado mucho encontrarle y por lo menos en España pues tenían que por lo menos hacer justicia y por lo menos que se condene eso, porque son crímenes de esa humanidad y los tienen que condenar o no. Es que es eso lo que tienen que hacer, porque ya te digo que lo hemos pasado muy mal y nos ha costado mucho trabajo. Mira, pues es que también cuando les teníamos la fosa abierta, lo peor de todo es que aún, cuando han pasado 63 años, cuando hemos sacado a mi padre habían pasado 63 años de que le habían matado. Todavía el juez de Logrosán, que no me importa decir el pueblo, porque el juez de ese pueblo, cuando fuimos a decirle que fuera a levantar los huesos de mi padre, todavía dijo que no iba a ir a levantar nada porque ese crimen ya había prescrito. Pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben y se lo llevamos con un abogado, con una carta diciéndole eso.
después de que dijo que no iba a ir. Y como le mandamos una carta con un abogado diciéndole que los crímenes de lesa humanidad no prescribían, que por favor fuera, entonces mandó una pareja de la Guardia Civil, así, muy enfadado, les dijo, ala, pues ir allí para que esa familia me deje en paz y que se lleven a sus huesos y que me dejen en paz a mí. Vamos, es que encima, es que, vamos, les molesta hasta todo. Y ni siquiera se presentó, claro, ya, después de 2 semanas, que la primera no fue, la segunda semana mandó a esa pareja a decir, ala, pues para que me dejen en paz esa familia que me tienen hartos ya. Eso, pues es que eso está muy mal. Y entonces, cuando porque fue la prensa porque mi hijo llamó a la cadena SER y a un amigo que tenía en el país entonces. Tenía un amigo que trabajaba, que luego le echaron, pero trabajaba en el país. Entonces, que es cuando se murió Polanco, además, justo el día antes de sacar a mi padre se murió. Y dice, no te preocupes que lo voy a sacar en primera página. Fueron y me preguntaban los periodistas y yo les dije, y además lo pusieron, yo les dije, poned lo que queráis, pero yo no tengo rencor, porque me dijeron que si tenía rencor y lo estaba sacando porque yo quería hacer muchas cosas. Digo, no, es que no es justo que mi padre, que no ha hecho nada, esté ahí en el suelo en una fosa y yo no la haya conocido. Y ellos, que han hecho un golpe de Estado, y mi padre, que defendió la República, un gobierno legítimo y que fue militar, no es justo que esté ahí y no lo haya conocido y ellos estén en los monumentos. Digo, por eso, como no es justo, por eso no tengo ni rencor ni tengo nada, es simplemente que quiero justicia. Y es que no es lógico que ellos estén en los monumentos y yo no. Eso se lo dije al periodista y lo puso, ¿sí?